llega enero, yo sigo con mi vida normal. La semana pasada me llega una notificación de que hay un paquete en camino. Y entonces veo que es una empresa, o sea, que me llega en camino algo de una empresa que no identifico. Y digo, ¿qué narices habré comprado que no me acuerdo? Lo miro en Google y digo, esto es una estafa. Bueno, es una agencia de influencers de España a la que me he suscrito sin saberlo. Y me estaba llegando de camino... ¿Un unboxing? Mi primer proyecto. O sea, es que te gusta jugar. Me habéis ido muy bien porque no me había reído aún en todo el día que vengo a hacer clases. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Abrimos micros para darle a un nuevo episodio de Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Fabiola se conectará en el tramo final del programa y a la que ya tengo aquí en el estudio de Madrid es a Eider. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal, Xavi? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sabes que eres mi número uno favorita, lo sabes, ¿no? Anda, ¿cómo me quieres? ¿Sí o no? Bueno, de hecho, tuvimos una charla, ¿no? Hace unos meses para la UNAM, sí, la UNAM Universidad de México. Sí. Que es ahí donde descubrimos el tema de la numerología, ¿verdad? Donde nos dijeron lo que significaba, aparte de lo que se entiende comúnmente como el número 1. Sí. Que cada número tiene un significado. ¿Eso lo sabíais? No sé si estáis puestos en numerología. Y era muy loco porque dijeron que Fabiola, Eider y yo somos número 1, la gente que abre, y Sagrado, nuestro productor, que estaba también conectado, era un 8, que el 8 que era como que todo lo controlaba, ¿no? O algo así. Sí, como que tenía una vista más vista pájaro, ¿no? Como de organización, y el número 1 era el que, bueno, el emprendedor o el que activaba cosas, ¿no? Sí. Como los que accionaban cosas. Y el más goloso también, ¿no? El más goloso también. Bueno, a ver, es que, claro... Bueno, de hecho... Que te pierde la comida, Eider, ¿eh? A mí un dulcecito tonto. Y hoy hablaremos mucho de comida, pero antes vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con una diseñadora, directora de arte y comisaria que vive en Barcelona y que desde hace más de 10 años lidera Creative Food Studio Barcelona, su estudio de food design y food art. Desde ahí diseña y produce proyectos que exploran la alimentación como un acto simbólico, estético, político y transformador. Además, es docente en diversas instituciones universitarias de España y Latinoamérica y coordina el máster en food design del Basque Culinary Center. Ha sido reconocida con el premio FUDA 2023 a la mejor profesional en food design y es coautora del libro Food Design, la guía del diseño alimentario de RBA. Ella es Aries, le gusta el tarot y la magia y nos ha confesado que una de sus terapias es hacer skate. Yo quiero un poco más de detalles sobre eso. Tenemos muchas ganas de saludar ya a Elsa Iranzo. Elsa, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, vaya descripción, muchas gracias. Es correcto, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Correctísimo. Bien. Yo quiero saber lo de los skate. ¿Llevas mucho tiempo haciendo skate? El skate, pues mira, con el skate empecé hace 1 año y medio y yo creo que se juntó ahí un poco la crisis de los 40, pues en el momento de hacer un listado de cosas que quería hacer antes de, pues no sé, de envejecer un poco más, desde esta parte más pues de cuerpo físico, incluso pues ganas de hacer cosas, y el tema, el mood, la estética del skate siempre me había gustado, ¿no? Novios skaters, etc. Anda. Así que me cogí un profesor, o sea, vivo aquí en la Barceloneta, al lado de la playa. Ay, qué y bien. me cogí un super profesor que desde aquí, si algún día me escucha, amo allí. Pues un chico maravilloso que, aparte de enseñarme toda la técnica de lo que es el skate, o sea, mezclamos el skate como casi es como un coaching. O sea, hablamos de, venga, tírate por aquí, porque me tiro en el bol y todo, ¿eh? Ostras, me da miedo. Entonces analizamos, ¿qué es el miedo, no? Así que para mí es una terapia. O sea, tal cual, eso te iba a decir, eso se empieza a parecer un poco a las conversaciones con mi psicóloga. ¿Cuál es la...? Terapéutico puro, y además salgo de ahí, G es majísimo, o sea, es como un amigo, encima me hace fotos y vídeos, o sea, encima no te anima, ¿no? Ostras, muy bien, lo has conseguido. Que yo salgo de las clases de skate con un subidón que luego llego al estudio, pues eso, como si me hubiera hecho una clase, entre ir al psicólogo, una clase de CrossFit y, pues, no sé, encima me pongo morena porque estoy al sol. O sea, es que lo tiene todo. Qué maravilla, habrá que apuntarse. Total. Oye, ¿qué tal las caídas, Elsa? Pues mira, eso también es otro tema, claro. O sea, al principio algunas cuantas caídas tuve, lo que pasa que voy como el muñeco Michelin, o sea, no llevo culera ahora, pero sí.
Claro, es peligroso. Tendremos que estudiarlo. Alguna me he metido, importante. Elsa, cuéntanos cómo llegas al mundo del food design. Vamos luego a hablar un poco de qué significa food design, cómo funciona la disciplina, pero ¿cómo llegas tú a ese mundillo? Pues creo que llegué de una manera muy orgánica y fluida. Yo me formé en diseño de interiores y me especialicé en cocinas. Y de ahí cogí la crisis del 2008, fue la última en entrar en ese estudio de interiorismo y la primera en salir. Y de ahí empecé a estudiar gestión cultural, mira, una cosa por la otra. Acabé colaborando con una amiga mía que tenía un catering y metida dentro de un catering donde yo hacía un poco la parte más de dirección de arte y de entender que lo que ofrecíamos para comer pues era mucho más que un alimento que nos nutriera. Y ahí empezó mi viaje hace pues unos 15 añitos y de una manera, pues yo te digo, muy fluida, muy orgánica, pues empezaron a caer los primeros proyectos. De los proyectos luego ya vino el mundo de la docencia y ya me empezó a interesar mucho más pues este triángulo en el que trabajo, que al final es el triángulo de diseño, gastronomía y arte. Pero sí, autodidáctica total, ¿no? Que a veces me dicen, ¿qué has estudiado para esto? No, autodidáctica. Claro, de repente es que aquí el alimento es un material de diseño, ¿no? Casi, entre otras cosas. Bueno, luego eso, entraremos un poco más en profundidad para ver que no solo es alrededor de los alimentos en sí, pero ¿qué encontraste en esta disciplina que no encontrabas, por ejemplo, en diseño de interiores? O sea, ¿qué es lo que te atrapó? Pues primero porque entendí que, primero entendí que el alimento en sí, ¿no? Este material vivo, efímero, que tiene unos colores, unas texturas, unas connotaciones históricas, antropológicas, etc., me permitía explicar cualquier cosa. En los primeros proyectos, a través de la comida y todo lo que engloba, todo entendiendo la comida como 360 grados, ¿no? Uh-huh. Dónde va ubicado, cómo se come. O sea, me permitió explicar cosas desde muy sencillas a cosas muy complejas, a conceptos muy complejos. Y eso fue la primera cosa que me pareció como muy interesante de la comida. Y luego ya estos últimos años pues ya he entendido que es que la alimentación para mí o la comida lo es todo. Para mí es todo, es política, es cultura, es ciencia, es arte y creo que es el eje vertebral de cualquier, no sé, de nuestra ciudad, de nuestra educación, de cómo nos relacionamos. O sea, es que he entendido que la comida lo es todo. Sobre todo en nuestra cultura, ¿no? En la cultura mediterránea, que también giramos en torno a, pues eso, al comer y el beber todo el rato, supongo que tendrá muchísimo impacto, claro. Totalmente. Mira, el otro día hablaba con una amiga que también hablábamos, ¿no? Que somos de las únicas culturas del mundo que estamos comiendo y estamos hablando de comida y estamos comiendo y ya estamos hablando de qué vamos a cenar. Sí. Y ya estamos, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a comer el próximo día? Esto es muy... Sí, súper común. Sí. Y típico que vas un fin de semana a cualquier ciudad de España o al país que sea, en plan, oye, ¿dónde como? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Que a veces incluso priorizamos los restaurantes o las experiencias gastronómicas a ver cosas, ¿no? O esto es muy mínimo nuestro. Al mismo nivel, ¿no? O sea, sí, como o mínimo al mismo, sí. Que ver la parte como más de monumentos. Total. Elsa, hace un ratito estábamos Eider y yo comiendo en el restaurante del banco y han pasado varios compañeros que sabían que hoy teníamos grabación del podcast. Les hemos dicho que íbamos a hablar con una food designer y nos decían exactamente en qué consiste, de qué va esto. Entonces, para gente que nos pueda escuchar, que le suene por dónde van los tiros, pero si bajamos ya un poco más a detalle, ¿cómo contarías que es el food design a una persona que no tiene el conocimiento que puedes tener tú? A ver, que definir también food design, yo depende también un reto, ¿no? De una manera u otra. A ver, el food design para mí es una práctica transdisciplinar que aborda la alimentación desde el diseño, ¿no? Con una mirada siempre holística y siempre crítica, y es diseñar con comida, es repensar, rediseñar y diseñar cómo producimos, cómo consumimos, cómo servimos, incluso cómo compartimos, ¿no? Es diseñar desde los sistemas, los rituales, las experiencias, o sea, todo lo que sería lo tangible que podemos ver, que serían, pues, por ejemplo, productos que encontramos en un supermercado, espacios, servicios, hasta lo no tangible, ¿no? Eso invisible, que serían pues los rituales, los vínculos, las diferentes formas como de habitar el simple acto de comer, ¿no? Un simple o complejo acto de comer. Y no sé, para mí el food design es una manera de mirar, de trabajar la comida, que va mucho más allá de que cocinar, ¿no?
Voy a ir al tuétano. Es mucho más de hacer recetas, es mucho más que hablar de técnicas culinarias, sino que es entender la comida como ese lenguaje capaz de poder diseñar alrededor, ¿no? Experiencias, objetos, servicios, sistemas, relatos. No sé si con esta explicación la gente se hará un poco la idea que es el food design, que es algo como mucho más complejo que hacer un plato bonito, que supongo que es lo primero que le pasa a la gente cuando escucha qué es food design. Justo, te iba a preguntar qué es lo primero que a la gente le suele pasar que malentiende o que cuál es el mito que más te toca desmentir, que entiendo que igual es este, ¿no? El de los platos bonitos. Hacer platos bonitos, sí. Elsa, ¿cuáles son las habilidades o sensibilidades o perspectivas que consideras que son clave para la gente que os dedicáis al food design? Pues yo creo que, pues sensibilidad, una persona que esté abierta a todo. No sé, yo entiendo como la gastronomía en esos 360 grados, ¿no? Que sea una persona inquieta y que no solo estudia gastronomía, sino que entienda, por ejemplo, de política, de arte, de diseño, de música, ¿no? Entiendo que todo está hiperconectado y yo creo que de las primeras cosas que le aconsejaría a alguien que se quiere hacer food design, más antes incluso que tenga conocimientos en cocina o conocimientos en diseño, yo diría pues eso, esa inquietud y esa sensibilidad y esa apertura de mente, ¿no? Y que entienda el alimento como esto, ¿no? Como ese diseño ecosistémico, que todo está conectado y que hay que hacer bien las cosas y que hay que, sobre todo, ¿no? Este concepto de darle como esa importancia a lo que ingerimos, ¿no? Que se parece como muy básico y siempre lo digo y hay mucha gente que luego lo agradece, que es, ostras, claro, está diseñando casas, gente que está diseñando camisetas y gente que está diseñando, no sé, ordenadores, coches, etc. Es lógico que haya buenas personas que estén diseñando, ¿no? Estos objetos comestibles que vas a ingerir y que va a tener una repercusión, en tu salud, en tu cuerpo, en tu familia, en tu ciudad, en el planeta. De hecho, igual ya podemos ir entrando más en el día a día, ¿no? Sí, para entender sí. Cómo es un día de trabajo en tu estudio, o si se parece más a un taller, a un laboratorio, una cocina, para que nos podamos ir poniendo un poco en contexto de estas cosas que nos estás hablando. Pues mira, en mi estudio la verdad es que yo lo veo como un espacio de pensamiento y de creación, que sí que es verdad que utiliza la comida como esa materia prima y conceptual, pero tengo muchas líneas de trabajo. Tengo la línea, ¿no?, desarrollando proyectos más de FUTAR, que si quieres ahora también hablamos. Una parte más de consultoría, que es lo que estoy ahora encima de la mesa, los proyectos que tengo más de consultoría. Investigación, comisariado de exposiciones, diseño de experiencias. Acompaño a marcas o instituciones culturales o proyectos gastronómicos pues, a implementar esa parte de food design. O sea, no es un estudio al uso, ni... en el sentido que yo no produzco, por ejemplo, objetos, que podría, sino que creo que también es más un laboratorio de ideas donde formulamos preguntas y diseño relatos, construyo experiencias y siempre el alimento, ¿no?, como ese vehículo. O sea, al final en mi estudio tengo una mesa que yo creo que debe hacer 3 metros y pico, lleno de libros, papeles. ¡Qué gusto! Raros. Tengo una cuchara que hace 2 metros, una copa que está toda agujereada. Claro, cuando hablamos de objetos también entendemos pues que es desde cubertería hasta packaging, un poco, ya sé que has comentado que tú no haces eso, ¿no? Pero que abarca también un montón de... O sea, todo lo que pueda estar relacionado con objetos de alimentación, ¿no? Totalmente. O sea, igual, ¿no? Cuando hablo yo de food design, creo que habrían como 2 ramas. El food design aplicado al mundo de la restauración, que sería pues el restaurante, si le podemos llamar restaurantes, que yo creo que ahora ya los restaurantes deberían como buscarse otro nombre porque son hubs, labs, no sé, teatros. Ya. Esto por un lado, y luego todo lo que es la industria agroalimentaria, que es un monstruo. Y ahí hay diseño en todo, de lo que es el propio alimento, a dónde se compra, sí, el packaging, como has dicho tú, ¿no? Cómo se sirve, cómo se cocina. Y has comentado también investigación. ¿Cómo investigas? O sea, bueno, aquí de hecho Xavi también como... Sí, a mí me interesa un montón. Yo en el banco hago también investigación, en este caso con clientes, con usuarios. Entonces, en tu caso, es más también eso, investigación con usuarios o personas comensales que van a disfrutar de esa experiencia, es más con perfiles más
más técnicos? ¿Es más desde la bibliografía? ¿Cómo soléis organizaros? Pues mira, depende. Por ejemplo, ahora encima de la mesa tengo un proyecto que es, bueno, es interesante, ¿eh? No sé si no voy a decir nombres, pero... Vale. Top secret. No te va a escuchar nadie, solo nosotros. Me han dado carta blanca y libertad para proponer a una coctelería muy famosa una idea. Interesante. Y ya he ido con esa primera idea. Claro, para desarrollar esa idea, yo tengo que investigar. Por ejemplo, no sé, el tema va sobre la hidromancia, ¿no? Sobre el agua vale. y dentro del agua la hidromancia. Está la cafeomancia, la teomancia y la hidromancia, que es, por ejemplo, los mensajes ocultos que te puede dar, ¿no? Eso lo ligo con esas inquietudes que os decía del tarot y un poco la magia, ¿no? Claro, si voy a proponer una primera idea que hable, ¿no?, sobre agua como concepto, esa parte de investigación para mí es eso, ¿no? Es buscar, es consultar, es... Oye, vi en una película que el agua, pues es... ahí mis semanas y mis días de leer, conectar, imprimirme imágenes, hacerme aquí en el estudio una gran pared con toda llena de fotografías, conceptos. Pues esa es la parte de investigación, que realmente es la parte que más me gusta, ¿eh? O de las que más me gustan. Y así con todo, con cualquier proyecto, no lo sé, hasta las primeras cenas que hice, que ahora os explico también mi viaje, ¿eh? Desde las primeras cenas que podría hacer con alguna marca, como por ejemplo, yo qué sé, pues con Carolina Herrera, esa parte de investigación es pues analizar muy bien quién es la marca, ¿no? Cuáles son sus valores, qué quieren transmitir. Si me están hablando del color rojo, ¿no?, de su color, qué es el color, de dónde viene ese color, o sea, es infinito. A veces me tengo que hasta parar, decir, no, investigación son 4 días, investigación es una semana, porque si no, esto sería un no parar. Y yo creo que esa parte, ¿no?, cuando hay investigación, yo creo que es cuando los proyectos, a mi parecer, son más ricos, más profundos. Y ya que habéis, ¿no?, sacado esta parte de investigación que para mí es tan importante, yo creo que he hecho el cambio también de clientes porque hubo un momento que me di cuenta que para muchas de las marcas en las que trabajaba y que luego esa investigación luego se transmitía y se tangibilizaba en una cena, en una experiencia, lo que sea. Como que me di cuenta de que el cliente no valoraba mucho esa parte de investigación. Claro, yo tengo que justificar, ¿no? Un ejemplo muy tonto, ¿eh? Si te estoy poniendo este cubierto, a mí me gusta explicarte que por qué he llegado a este cubierto, no por temas estéticos, sino porque, esa parte me di cuenta que no les interesaba un pepino. Y cuando digo investigación me refiero a que, me he documentado sobre temáticas, súper interesantes, ricas, culturales, antropológicas, y a la que vi esto, a la que les interesaba más el hecho de hacer la foto, ¿no?, el qué bonito y el efecto wow, aquí también yo me planteé, o me he estado planteando estos últimos, sobre todo, años, que es, bueno, quizás tengo que variar un poco o incluso narrar mejor de que al final mi propuesta de valor es que evidentemente algo será bello como resultado, pero que hay un trabajo pues de investigación y de conceptualización muy fuerte. Siempre pasa, ¿eh?, que lo intangible es como que cuesta justificarlo, ¿no? Sí. Como que esas horas de antes que dices tú, que al final acaban desembocando en una elección pues justificada, ¿no?, por esto que cuentas de lo que hay detrás. Sí. Como que parece que tienes que estar ahí defendiendo que esas horas merecían la pena, ¿no? Sí, en eso te entendemos. 100%. Elsa, tus entregables suelen ser más, no sé, tipo informes, tipo conceptuales, bajas a veces a prototipado. ¿Dónde te sueles quedar? ¿O depende mucho del cliente, la petición? Depende de la petición. Por ejemplo, ahora de consultoría, que estoy haciendo la consultoría para un catering, claro, el entregable que voy a hacer es un libro bien maquetado, ¿no?, explicando pues su arquetipo de marca, por ejemplo, de entregables, pues también, ¿no?, en este caso para identificar qué personalidad tienen, pues hecho un tarot. Sí, muy bonito. En casi cada proyecto también me asocio, ¿no?, hago un equipo, y en este caso lo he hecho con una compañera, con Andrea Costa, y sí, nos pareció como muy bonito e interesante que la misma empresa se autodefiniera y se autodescubriera a través de... Bueno, más que un tarot, son basados en los arquetipos de Jung. Pero lo hemos hecho tipo tarot. Y por ejemplo, ¿no?, en este caso, ¿no?, a tu pregunta, ¿no?, es un libro y es entregable que si algún día, ¿no?, se pierden un poco el hilo de quiénes somos, que vuelvan otra vez a esas cartas y ahí siempre está la respuesta.
Y no sé, y en otros casos, pues por ejemplo... Nos comentabas, Elsa, el food art también, ¿no? Como contraposición a la consultoría un poco. Food design para mí, ¿no? El diseño resuelve una problemática y muchas veces el arte, que aquí, y esto podría ser también como un gran debate, al final no te resuelve nada, ¿no? Al final te lía un poquito más, ¿no? Por eso en algunos proyectos que yo pongo encima de la mesa o digo yo como que abro melones, pero yo no te doy ninguna respuesta. Incluso muchas veces ni me mojo, porque no sé tampoco ni la respuesta ni el resultado. Simplemente te planteo, hostia, está pasando esto, ¿no? Y encima te lo presento con un lenguaje artístico que para mí es un lenguaje universal y ahí ya verás tú lo que haces, ¿no? Así que siempre me he sentido como muy tranquila, como decir que es un estudio de food art y de food design. Y que puedo hacer food design utilizando ese lenguaje artístico que os decía, ¿eh? Uh-huh. Elsa, ¿de qué perfiles te sueles rodear? Que decías, pues en función del proyecto, pues me voy juntando con unos, con otros. ¿Cuáles son los más habituales en tu equipo? Pues sí, depende del proyecto. Ya te digo, quizás alguna vivencia que he hecho, pues me he asociado o he hecho equipo pues con gente un poco más de gastronomía, pues desde chefs, artesanos del vidrio, artesanos de la madera, arquitectos, sociólogos, quizás en algún proyecto he tirado a algún historiador, depende del proyecto, un diseñador industrial. Pero sí, mi organigrama dentro del estudio es que soy yo y normalmente también tengo alguna mano de derecha que también viene al estudio 15 días a la semana y luego hago equipos, dependiendo del proyecto. Hemos sido equipos muy grandes y hay equipos que quizás solo conmigo ya tengo suficiente. Cuando recibes esas peticiones por parte de clientes, ¿tienes algún tipo de límite? Decir, vale, pues con tal sector no quiero trabajar o tal proyecto no me apetece por experiencias previas, o estás abierta a todo y en función de lo que te pidan lo vas estudiando. Bueno, a ver, yo supongo que esto, como todos los autónomos freelance que empezamos nuestro camino, al principio dices sí a todo. Claro. Y a día de hoy, no sé si también esto es la experiencia, la madurez de ir a hacerse mayor, pero sí, he dicho que no. Estos últimos años he dicho que no a muchos proyectos. No porque ya me puedo oler que esto me va a dar problemas, no porque realmente no compartimos ningún tipo de valor y al final también lo que tengo es una marca personal. Y si yo estoy hablando, por ejemplo, de sostenibilidad, como hablo en muchas charlas, o como yo entiendo, no sería muy lógico que ahora, por ejemplo, si me llamara una marca, que me ha pasado, que a día de hoy pienso, o sea, ¿cómo ese día dije que sí a una marca que todo usa plásticos, que esto no se lo cree ni Dios, lo que está haciendo, las campañas que está sacando, y cómo dije que sí, ¿no? O sea, que sí, yo creo que ahora con el tiempo, con distancia y madurez, me pienso muy bien las cosas. Y ese miedo que tenía antes, ay, es que los trenes solo pasan una vez, ay, es que si no cojo este proyecto, me he dado cuenta de que pasa otro tren más bonito, más bien equipado, y he perdido también el miedo a decir que no y a poner límites también, que esa también es otra. O incluso en precios. Alguna vez también cuento a mis amigas que cuando empecé, yo que sé, a veces que ves los presupuestos que pasabas y pienso, yo no sé, que o se reían de mí o se pensaban que era como, he pasado presupuestos cuando empecé tan lejos. Pero, claro, yo tampoco tenía referencias, ¿no? Claro, o sea, justo. Si tú quieres emprender, no sé, haciendo o abriendo un estudio de diseño gráfico, más o menos puedes tener referencias de lo que cobra un diseñador gráfico para hacerte un logo, para hacerte un rebranding. Pero como empecé en esto, que tampoco había mucha gente haciéndolo, yo no tenía referentes y fue un poco de, pues eso, de mi intuición y de... Oye, pues esto. Y claro, me decían que sí y muchas veces lo he pensado. Digo, no sé. Claro, luego, y trabajando con grandes marcas, que esto también a mí me pasó una vez, dejadme que me cuente la anécdota, una vez con una marca de lujo, la intermediaria o la agencia me pidió como un pequeño presupuesto para que esta gente, los creativos de París, venían a Barcelona y querían visitar mi estudio y bueno, que les preparara como un desayuno y que les explicara también mi movida, ¿no? Y me dijo, ¿qué vas a cobrar? Les digo, oye, no, si van a venir a mi estudio, o sea, yo os compro, ¿no? Os hago el desayuno, si al final me vais a escuchar, ¿no? Y de aquí va a salir algún proyecto. Y me dio un toque y me dijo, tía, no, ¿qué vale tu tiempo?
Y yo pensé, yes. Y no, parecía una tontería, pero claro, les cobré unos honorarios de lo que vale pues mi hora, aunque esas 2 horas estuviera explicando mi película, de dónde vengo, y estuvieran en mi estudio, y ese desayuno tiene un coste, y he tenido que ir a comprar el desayuno. O sea, todo esto, yo antes era muy naif. Esto lo he aprendido con los años. Y bueno, qué bien, ¿no? Que al final es ese darte valor, si no te das valor tú. Y fue un toque y luego pensé, claro, y más trabajando con estas marcas, que yo creo que hasta es una, no falta de respeto, sino como revalorizar revalorizarte a ti, ¿no? O sea, si esta gente quiere contar conmigo, es que yo también me tengo que dar valor. Y esto también lo he aprendido con los años. Totalmente, qué buen consejo, ¿eh? Sí. Pero bueno, que esto pasa yo creo que también en todos los sectores, ¿no? Que es un poco entre el síndrome del impostor, lo que dices tú, como esas ganas de hacer cosas y que muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que también hay mucho trabajo detrás, por mucho que sea increíble que te quieran venir a ver y que digas, joder, como me están haciendo un favor casi, ¿no? Que en realidad el favor igual se lo estás haciendo tú a ellos, que nunca sabes. O bueno, del mundo creativo, a ver también si os resuena, que también al final también es poner límites, ¿no? ¿Cuántos mails he recibido? Yo creo que ya energéticamente yo creo que ya he hecho como esa, no, por aquí no, que es agencias que también te escriban y, oye, ¿nos puedes dar una horquilla? Estoy de las horquillas. Horquillas para el pelo, gracias. Es una horquilla. O sea, yo para darte una horquilla, una idea, es lo que hablábamos antes. Yo necesito, o sea, es un tiempo, es sentarme, es entender bien quién sois, es leer, pues ese tiempo o sea, yo no te puedo dar una horquilla. ¿Cómo? No sé, a veces lo pensaba, digo, yo no sé la gente, pues eso, ¿no? Y imagínate que me quiero hacer una web y le digo, contacto con un diseñador gráfico y le digo, oye, dame una horquilla de cómo sería mi nuevo logo. Pues de las horquillas y de los concursos, que también, ¿no? Ahora porque no trabajo tanto con agencias intermediarias, pero también cuánta gente me escribía de que nos hemos presentado a un concurso, vale, pero para necesitas una horquilla para ese, ya la horquilla, la idea para ese concurso. O sea, entrar en estos circuitos. Y también dijo un momento que dije, no, yo no tengo, o sea, que tú entres como empresa me parece muy bien, pero yo no te puedo desarrollar, es que ya no solo la horquilla, es desarrollar una idea para presentarte a un concurso de un super evento para la presentación, no sé, imagínate, la presentación de un coche, yo tengo que ahora pensar, trabajar en un concurso que luego quizás ni me contratas a mí, que te he dado una idea. Estas cosas que antes era todo sí, ¿para cuándo? Para mañana, ¿no? Y me estaba toda la noche. Ahora es como, no. Y me da pena que, claro, hemos entrado en un circuito que seguramente, claro, yo digo que no y van a llamar al Pepe, a María y alguien dirá que sí. Yo no sé si os pasa, también he abierto aquí como otro melón, pero yo creo que dentro del mundo creativo, lo de la horquilla, yo no sé si lo habéis escuchado, pero es... Igual más en el mundo de autónomos, ¿no? Sí. Pero sí, totalmente. Ahora que estábamos hablando también de esta parte como más de ideación o cuando te presentan es un poco la necesidad y empiezas a desarrollar cosas, ¿hay límites? ¿Te pones límites? Porque entiendo que cuando el material es comida, ¿no? Que ahí cambian un poco también los parámetros. No sé si abres un poco el proceso y haces esto de, oye, brainstorming y no hay techo, o sea, todo es posible, o si ya de por sí, como esta materia es un poco más especial, ¿no? Te pones unos límites concretos para no salirte demasiado. O primero abres y luego ya es cuando aterrizas un poco más de lo que es posible y lo que no. Pues igual, depende del proyecto. Yo, al principio, no hay límites. Y es que además, hoy en día, con la comida, es que puedes hacer de todo. La comida la puedes hacer volar, la puedes imprimir, puedes hacer que casi una comida se mueva dentro. O sea, yo creo que ahora mismo no hay ningún límite en la comida. Vale, estaba pensando, pues por ejemplo, no sé, igual en durabilidad o seguridad alimentaria, no sé si por ahí hay alguna cosa que digas... Claro. Impuesta, claro. Para una parte más fantasiosa y hedónica, sí, en temas de sostenibilidad, en salud, sí, claro, hay límites. Pero bueno, ahí como siempre, por ejemplo, si ahora me viniera un proyecto que tengo que tener muy en cuenta la parte de salud, ya en el equipo que os digo que crearía, evidentemente contrataría a alguien de nutrición y esa parte ya la delegaría, ¿no? Yo haría un poco como directora de orquesta. Uh-huh. Esto también lo podría contar ahora, ¿no? Que cuando hago equipos, yo puedo tener, del que sea, hasta de crear un nuevo producto para la industria, puedo tener como muy, muy claro y hago un poco de directora de orquesta.
que si tiene que entrar una nutricionista, tiene que entrar un químico, tiene que entrar, no sé, un experto en sostenibilidad y un diseñador industrial, lo que también me gusta es, ¿no?, orquestar todo este equipo. Con esa mirada que tengo yo, que es mi mirada, ¿eh? Elsa, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre los retos que tenéis hoy en día sobre el food design, en esa disciplina. ¿Tienes algunos identificados? Nos hablabas ahora temas de sostenibilidad, ¿no? La parte del desperdicio alimentario, entiendo. ¿Tienes algunos puntos ahí que creas que son los retos que hay que abordar desde tu disciplina? Bueno, has hablado del tema sostenibilidad, que para mí es clave. No sé, me viene ahora una palabra que parece como muy obvia, pero es el cuidar. O sea, incluso a veces te podría decir que sería food design y yo creo que sería cuidar, ¿no? Que nos hemos olvidado, ¿no?, de ir todos a nuestra bola y ser productivos y ser tal. Y al final, un buen diseño, y más en el gastronómico, te diría que ¿no?, me sale cuidar. Cuidar en el sentido más amplio, cuidar la naturaleza, los comensales, los espacios, los rituales, sí. Te voy a alimentar y al final es que el objetivo de todo es cuidarte, ¿no? Que nos cuidemos unos a otros. No sé si te parece muy ñoño esta... A mí me gusta, yo estoy dentro. Cuidar a mí como concepto me encanta. Es verdad que luego tiene obviamente sus complejidades, pero y cuidarte sí a ti mismo, ¿no? O sea, que la decisión que tomes alrededor de la comida, ¿no?, es un autocuidado también. Y lo que compres es un autocuidado para mucha gente también. Hay ahí también como un equilibrio especial, ¿no?, entre esa dimensión quizá poética o de la historia que cuentas, una parte quizá más sensorial, con ese impacto social o estos objetivos más concretos, ¿no? Pues te diría que no, con ese concepto del cuidar, yo creo que tanto la industria como la restauración tiene que entender que vaya lo que vaya a diseñar, cualquier proyecto gastronómico, yo lo haría. Tendría que ser un diseño con conciencia, ¿no? Que el objetivo no es solo vender, sino es ese cuidar. Y el food design yo no lo entiendo, que es esta herramienta más estratégica que puede abordar retos que se van mucho más de este hedonismo, ¿no? Que serían, pues no sé, tener en cuenta ese desperdicio, la sostenibilidad, los nuevos hábitos, pues ese diseño de envases, de servicios, de colectivos, o sea, que habría muchos temas a los que abordar, ¿no?, desde ese cuidado. Sí, y de hecho, qué interesante lo de diseñar para cambiar hábitos también, ¿no? Y qué complejo. Pero claro, es que va todo unido, realmente. No, es que es increíble que a la que empiezas a hablar, o sea, a la que ya empiezas a entender que el alimento ya es mucho más de ¿qué has comido hoy? Grasas, nutrientes, y empiezas a desengranar, es que no acabaríamos. Mira, el otro día también estaba con unas amigas y ya como los 10 minutos previos, imagínate, tenemos diferentes vidas, perspectivas y acabamos hablando todas de comida. Una, que su hijo ya está pasando de comer tal a sólido. Sacamos un tema de comida. Una chica que está entrando en perimenopausia y es qué puede comer, hablamos de gastronomía. Otra que tenía una cita con un nuevo ligue y qué le hacía para cenar, hablamos de gastronomía. O sea, otra que hablaba de, pues ya temas políticos, ¿no? Trump y la nueva pirámide hablamos de comida. Otra, hoy habéis visto el nuevo restaurante que habéis del barrio. Cada una con su vida, estábamos hablando del alimento. Es el alimento lleva a cualquier... Sí. O no sé, incluso también el otro día, ¿no?, que hablaba también con un colega, hablábamos de la educación de los niños y también llegamos a la conclusión que un sistema educativo se podría perfectamente explicar todo de las de gastronomía. Tú puedes explicar biología, geografía, química, matemáticas, incluso religión. O sea, una escuela podría estar montada, todas sus asignaturas, en torno al sistema alimentario o al comer. 100%. Ostras, qué buena la de religión también, ¿eh? Sí. De repente me apetece, ¿y si montamos una escuela entre aquí los que estamos presentes? Bueno, él sería el profe. Claro, por eso encima, es verdad. No hemos hablado de tu parte de docente. Es verdad. Elsa, cuéntanos un poco cómo es el programa, qué tipo de asignaturas dais, cómo son los alumnos que se inscriben. ¿Del máster? Sí, del Basque Culinary Center. Del Basque Culinary Center, sí. Mi tierra, tal cual. Pues mira, ¿sí? ¿Es tu tierra? Sí. El máster ha sido, para mí, uno de los regalos más bonitos que
que me ha dado de momento este viaje profesional. Empecé el año pasado, hace 3 años que empecé a montar todo el máster y súper agradecida que una institución académica gastronómica con esta solera como es el Basque Culinary Center entendiera lo importante que es el diseño. Y eso ya lo primero. Además, contenta de que es la primera universidad en gastronomía que abre un programa sobre food design, porque hasta ahora sí que se hace food design desde universidades más de diseño, pero desde gastronomía, ¿no? Y ha sido, fue un reto. Fue un reto, primero, hacerles entender a la gente de ahí, incluso, ¿no? al mismo director o la directora académica, de qué es esto del food design, ¿no? Primero esto, que ya fue como, tuve que dar, ¿no?, mis charlas así como divulgativas explicando y cómo se podría diferenciar un proyecto gastronómico, pues desde un restaurante hasta, yo qué sé, una nueva startup, desde usando food design o no usando food design. Así que ya solo por esto ya fue un retazo. Fue un retazo crear todo el máster, que al final es un máster de 6 meses, híbrido, donde es crear todo el temario, ¿no? Todo lo que nos hemos dado cuenta que es tan complejo y sería inacabable, porque esto sería una carrera de casi un doctorado y especializaciones, todo, ¿no?, resumido en 6 meses. Y luego escoger, ¿no?, hacer el comisariado, todos los profesores y toda la gente que participa en el máster, que esto ha sido también de lo más guay, ¿no?, de gente a la que admiro, a la que he leído, con la que me he cruzado todos estos años y que también se metía en este proyecto y ha sido muy guay. Y luego feliz de que pues en esta primera edición que se acabó, ahora de hecho hemos empezado con la segunda, la semana pasada. Y de la primera edición para mí ha sido también un regalo poder, no sé, 22 personas que se apuntaron al máster y me he dado cuenta de que, mira, eso también quedará como muy ñoño, ¿no? Pero me he dado cuenta de que hay buena gente. y gente que quiere cambiar las cosas, que se quiere cambiar primero a él mismo, ¿no?, a su entorno, y hasta cambiar el mundo, que parece como muy, ¿no?, pedante pero, jolín, gente súper comprometida, ¿no? Esa palabra que ahora quizás también está muy manida, ¿no? Pero esos agentes de cambio que con una conciencia, con un nivel cultural, con un nivel emocional, pues sí, con una conciencia del mundo, de querer hacer bien las cosas y meterse dentro del mundo del food design. Y ha sido apasionante conocer a estas 22 personas. Y el máster pues es híbrido. Empezamos con una primera parte online donde empezamos con algo tan básico como entender quiénes somos, ¿no?, como humanos, y cuál ha sido nuestro anhelo como humanos, cómo nos hemos relacionado con la comida. O sea, empezamos desde el Edén. Empezamos la semana pasada que Jorge Conde nos hablaba de Adán y Eva, ¿no?, del alimento. De ahí a cómo proyectamos, ¿no?, y cómo queremos, qué anhelo tenemos como humanos de cara al futuro. O sea, empezamos desde esta parte más de contexto, luego damos mucha parte de historia, ¿no?, porque, pues eso, ¿no?, desmitificar que el food design no es algo que se ha inventado ni Ferran Adrià, o sea, que food design existe desde hace mucho, incluso desde la prehistoria, ¿no?, cuando ya se empezaron a diseñar los primeros utensilios para cazar, para hacer fuego, para mí, y eso ya es food design. O sea, imaginaros pues pasando por toda la revolución industrial, por todas las... O sea, que hay mucha chicha ahí. Luego hay una parte que es el módulo de diseño, que es herramientas de diseño, qué es realmente el diseño, cómo el diseño puede... ¿no?, qué podemos abarcar dentro del mundo gastronómico, que al final, como hemos dicho antes, ¿no?, podemos diseñar todo, o sea, todo está diseñado, no solo el plato. Y luego muchos referentes de muchos profesionales que hoy en día están ejerciendo como food designers y que vienen desde sus especializaciones y que están diseñando para el mundo gastronómico, desde, pues no sé, desde un ingeniero que está haciendo todos los sistemas de supermercados de una ciudad, hasta un agricultor que está recuperando especies del año de la catapún y está rescatando productos o semillas olvidadas, a una chica que está trabajando diseñando futuros y especulamos sobre cómo será, no sé.
la pastilla del futuro. Espero que no Justo llegue iba a ahí. preguntarte si ejemplos de trabajos de fin de máster, que justo los estabas ahora comentando, y me ha gustado que has tratado la parte de especulación, la parte de futuro. ¿Tú tienes alguna visión al respecto que nos quieras compartir de cómo te imaginas tú que el mundo de la comida va a ir evolucionando? Si eres más optimista, si eres más pesimista. Mencionabas ahora incluso el tema de la pastilla. ¿Qué ideas nos puedes compartir? Jo, es que se ha especulado mucho, ¿no? Que llegaríamos a un futuro, ¿no? Esa imagen casi de Blade Runner, ¿no? Que cosas que flotan, vuelan, todo impersonal, ¿no? Esa mezcla entre con muy trash todo, ¿no? Casi apocalíptico, pero con las nuevas tecnologías punteras. Y yo creo que de esa idea, lo que especulamos ahora en algunos ejercicios cuando hablamos de diseño de futuro, yo creo que se plantea, por lo que he visto en este primer año e incluso desde el estudio, yo creo que hay que cambiar también esa distopía por vamos a soñar en utopías, ¿no? No va a ser un Blade Runner esto. No sé, yo me imagino más en vivir en comunidad, ¿no? Eso también es un diseño de futuros. En que con mi propio desperdicio que genere hoy, ostras, mañana lo estaré reutilizando para otra cosa. Que volvamos al trueque, yo qué sé, al trueque con mis vecinos. Esto también es un diseño de futuros, ¿no? O sea, que la idea de la pastilla, de los sobres, de no comer, como yo creo que esos relatos está guay también trabajar a ellos, pero hay que ser un poco más optimistas. Sí, como futuros a evitar, ¿no? No queremos llegar ahí. Al menos yo, vamos. Que ese es otro gran melón en realidad, porque claro, estábamos hablando de cambios que son casi estructurales del sistema alimentario, ¿no? Pues meter mano ahí también tiene su complejidad. No sé si, por ejemplo, si tuvieras que rediseñar un supermercado desde cero, que antes has mencionado algo del súper, no sé si hay algo que tienes clarísimo que sería lo primero que descartarías y dirías, esto fuera. Hombre, a ver, es que mira que me gusta ir o sea, no compro en supermercados, pero me gusta ir a los supermercados para ver qué productos han sacado, o sea, ver, ¿no? Y yo alucino. Bueno, ya disfrutaría muchísimo más en los típicos supermercados. Bueno, los asiáticos alucino pepinos, o sea, ya es algo como ahí sí que es como entrar en una película de el futuro, eso es el futuro. Sí, cosas sí. que no sabes ni lo que es, o sea, es... El uso de los plásticos que mencionabas antes. Sí. No sé, ¿cómo sería el futuro? Pues no sé, imagínate que en el supermercado del futuro está la vaca y tú ordeñas la vaca y te sacas tú mismo la leche. ¿Por qué no? O como empezó a hacer, o como han empezado a hacer algunos supermercados, ¿no? El apartado de las frutas y verduras muy feas. No sé, o que haya un huerto, ¿no? En medio del supermercado. Claro, ¿y hay algún indicador o algo, o sea, se mide de alguna manera, como por ejemplo, un proyecto de estos de food design, cómo puede afectar a nivel sistémico? ¿Hay alguna forma de medir conversaciones, comportamientos? ¿Se hace algo de esto? Hay un montón de estudios, de lo que quieras, hoy en día hay estudios. Mira, con lo que me he dado cuenta también estos años es que quieres investigar sobre algo, siempre hay alguien que ha hecho el estudio y que ha sido tan generoso y amable que incluso de compartirlo en redes, ¿no? O sea, de ser un conocimiento compartido. Sí, hay estudios de todo. Yo quería preguntaros, hablando de restaurantes, que antes Elsa lo mencionabas, ¿no? Que a veces parecen como hubs o incluso teatros. Quería preguntaros, Eider, Elsa, ¿habéis tenido alguna...? Es que me pasa que últimamente tengo la sensación que los restaurantes se parecen cada vez más. ¿Habéis tenido alguna muy buena experiencia últimamente que queráis compartir? ¿Algo que os haya sorprendido en ese espacio, que sería como una de las mecas, ¿no? Hablando de food design. Ostras, pues estaba yo también pensando pues esto ha sido pregunta trampa, ¿eh? Sí, porque no está en el guión, pero es que ahora lo he pensado. Yo, por ejemplo, estuve hace poco en Japón y había un sitio que hacían carne de Kobe, un sitio pequeñísimo que había solo 3 comensales, sitio para 3 comensales, que la carta estaba escrita a mano, que la hacía todos los días a mano y la pintaba a color. Era tan auténtico que el tío te lo contaba, no estaba en inglés, fue súper auténtico y pensé, hace tiempo que no iba a un restaurante, me sentía tan mimado, tan cuidado por la persona que estuvo todo el rato hablando con nosotros. A mí me viene a la cabeza, pues que así, como, no sé, pues por ejemplo, el año pasado que estuve en Mugaritz, que yo adoro a Andoni y me gusta él como ser y todo cómo se plantea su restaurante, que al final, ¿no? Imagínate que como alguien que se describe que es un error del sistema, ¿cómo no me va a flipar, ¿no? Cuando fui a comer, pues, oye, pues tuve una experiencia, pues casi
casi como ir a terapia también, ¿no? Porque había platos que me confrontó conmigo, o sea, había platos que lloraba porque no entendía. Wow. O sea, me sentí como una inculta de no entender sabores, no entender técnicas y no entender como, hostia, esto sí está aquí, le debe gustar a alguien y yo no lo... Me da asco, o sea, de sentir asco, de sentir no puedo ni olerlo, de sentir hostia, no lo entiendo. Ese no entender a mí, joder, pues me fastidió. Luego venía un subidón porque te venía algo como muy conceptual y es como, wow, es que lo entiendo, me ha llegado, qué súper, y me sentía como, no sé, iba con una amiga y por ejemplo mi amiga no lo acababa de entender, ¿no? Y a mí me sentía como, sí, ¿no? O sea, era como un viaje donde se mezclaban como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los olores que me impactaron muchísimo, cosa que en cualquier restaurante, por ejemplo, el tema del olor, bueno, sí que lo puedes percibir, pero no tanto. Luego me emocioné con todo el mundo, con toda la propuesta de líquidos, ¿no? Probé kombuchas, sakes, vinos. O sea, nunca había llorado, por ejemplo, de probar algo que no lo había probado nunca. O sea, fue que salí de ahí pensando, hostia, vaya, me dejó removida. Y no te diría quizás, a mucha gente le digo, no vayas ahí, porque es que no lo vas a entender, no lo vas a disfrutar o no estás preparado o preparada. Tremendo viaje, Elsa, ¿eh? Sí, fuertes declaraciones, ¿eh? Me encanta. Sí, fue un viajazo. Qué bien. ¿Eider? Yo estaba pensando, lo que pasa es que voy a quedar fatal porque no me acuerdo del nombre del sitio. Digo, dirás McDonald's o algo así, es que te conozco, no, hombre, es que eres capaz de soltar alguna de esas. A mí además, bueno, otra cosa no, pero comer me encanta y lo disfruto muchísimo. O sea, además soy la típica que... O sea, bueno, te diría que solamente hay una cosa que no me gusta y es el queso, que huele mal. Qué fuerte. Hay muchísima gente que me entenderá. Están los lovers y los haters. O sea, me puedes poner cualquier otra cosa, pero lo del queso lo llevo fatal. Pues fue un restaurante en Tenerife por Garachico. Lo buscaremos y lo pondré en recomendaciones. Bueno, fue una recomendación de unos amigos que tenemos bastante foodies, que por cierto, aprovecho un poco la promo. Uno de ellos es el creador de la aplicación de Velada, que no sé si la conocéis, pero Velada es una app para cuando pues bueno, tienes que buscar algún sitio para comer y según la ocasión, si es con amigos, es con parejas, con familia, te deja hacer este filtrado y funciona un poco como, pues bueno, como un recomendador de restaurantes y de lugares según la zona. Y fuimos a este lugar que en realidad, bueno, yo también sin saber muy bien pues qué era el food design, ¿no? Sí que percibí una conexión del menú respecto al contexto en el que se encuentra, es decir, o sea, estás en Tenerife, en un sitio volcánico, pues de repente los platos se presentaban pues en unas piedras volcánicas per se, con alimentos de la zona, cuidaban mucho el comercio de proximidad, cosas riquísimas, o sea, sabores pues muy típicos de ahí, utilizaban mucho el gofio, o sea, como alimentos que son un poco marca del lugar, lo utilizaban en diversas cosas que igual no son tan evidentes. Y sí que fue uno de los sitios, es verdad que fue por junio, no me acuerdo como exactamente de lo que comimos, pero sí que recuerdo esa sensación de ostras, esto está pensado. O sea, no era una carta al azar, sino que estaba todo súper bien conectado con, pues ya os digo, con los productos de proximidad y un poco con la materia prima de la isla. En todo, o sea, en la cubertería, en los platos, que eran pues eso, algunos sí que recuerdo que eran piedras y lo recuerdo con cariño, y un sitio también así como muy íntimo, muy cuidado. Cuidado, justo lo que decía Elsa hace un rato, que se notaba que estaba cuidado, ¿no? Sí, una atención también como muy, pues eso, muy personalizada. Sí, yo creo que ese. Qué bien, qué maravilla. Voy a confesar que me está entrando hambre. Vamos a ver. Es súper importante, ¿no? Que a veces también nos pensamos que diseñar, y yo creo que también nos debe pasar en otros, o no, quien nos esté escuchando, que a veces diseñarse es como, no, ese no, modelo de coche futurista, esa camiseta súper trash. Y a veces diseñar, y cuando hablamos también de comida, es diseñar, por ejemplo, un buen pan. Uh-huh. Un pan de toda la vida. O sea, que a veces nos vamos a que sea algo como muy futurista, disruptivo, diferente. Y es que a veces el rol de un diseñador es rediseñar. Es que quizás ya está, es hacer un buen diseño, ¿no? Teniendo en cuenta y entendiendo todo ese ecosistema, ¿eh? Pero sí, es que es tan básico como cuidar. Y irnos a lo básico, ¿no? Un poco a lo que decías tú, ¿no? Que me estaba imaginando como ese buen producto. Eso ya es un buen diseño.
Elsa, si pudieras elegir un superpoder, el que tú quieras, ¿cuál sería y por qué? Y aquí todo vale, todo vale. Pues venga, un superpoder, espero que esto no quede tampoco ñoño y naif y espero que muchos de los oyentes creativos también estén de acuerdo, pero sería el superpoder de no bajar nunca esa autoestima, o sea, mantenerme siempre, o sea, no hace falta sentirnos como soy la mejor o no, simplemente no sentirme estable de que estoy haciendo bien las cosas, estoy haciendo lo que me gusta, soy honesta con quien trabajo, con mis clientes, con quien me contrata, o sea, mantenerme ahí en esta línea de armonía y de no caer a los infiernos, pues yo creo que también es una, no sé, ayudadme, como baja autoestima, como ser auténticos. Autoconfianza, sí. Confianza. Yo me lo pido también. Yo también me lo pido. No sé si os esperabais que os dijera volar, irme al futuro, pero pido algo tan básico, creo que es un superpoder. Total. Sí, está casi, estamos más cerca, creo, de poder empezar a teletransportarnos que desde lo que decías tú, ¿no? Joder, la autoconfianza a veces, qué importante y qué difícil es construirla, ¿no? Pues yo voy con otra intensa. ¿Qué sabes hoy sobre cómo comemos? Me encanta que te estoy viendo, te estás llevando las manos a la cabeza ya. Qué pena que el podcast no sea en vídeo, porque tenemos algunos frames bastante buenos. ¿Qué sabes hoy sobre cómo comemos o sobre la comida? Sí. Que no sabías cuando empezaste. Algo que hayas dicho, ostras, pues tenía esta creencia y fíjate. Ostras, que te digo en serio que yo no tenía ni idea que la comida me podría... Es que es inabarcable. Que podría dar para tanto, ¿no? Yo pensaba que era algo que, pues nada, oye, pues para aguantar hasta el final del día necesito comer, y lo típico que te enseñan en la escuela de la típica pirámide que tienes que comer legumbres y tal, no sabía nada más. Sí que es verdad que cuando empecé a trabajar en el estudio de cocinas, sí que me empecé a dar cuenta de que además trabajaba para una marca de cocinas que el cliente era de un nivel adquisitivo alto, alto, pero que también como muy sensible, ¿no? O sea, gente que entendía de diseño. Y yo las conversaciones que escuchaba alucinaba de cómo la gente le daba tanta importancia a la cocina, ¿no? A ese espacio en tu casa donde para mí la cocina en mi casa, porque no sé, pues en mi casa quizás no se cocinaba tanto y mis padres trabajaban ambos y tenía una cocina que no se comía en la cocina solo era cocinar, pero que entendí que eso era algo casi sagrado. Y escuchaba conversaciones, ¿no? de parejas que venían a hacerse la cocina y sí, hablaban de cocinar, ¿no? Es que cuando tú haces, recuerda que... Y aquí ya fue como el primer de ojo. Y luego siempre me ha gustado ir de restaurantes, siempre desde pequeña. Mi madre siempre me decía, tú siempre querías ir, desde muy pequeñita, pues no sé, el primer restaurante que abrí en Barcelona de lo que sería un self-service, ¿no? De menú, ay, no sé cómo sería, ¿no? De que toda la comida está ahí. Me encantaba ir ahí y probar cosas y que me dieran un plato y miraba dónde era el plato, ir al baño de los restaurantes. Mi madre a veces me decía, tú siempre querías ir al baño de los restaurantes. Mira, pero nunca me hubiera esperado que me hubiera dedicado a esto. Qué graciosa yendo al baño, me hace gracia. Esto es como los arquitectos cuando se fijan en los planos de salida de emergencia, que es una cosa como que me hace como muy, muy típico, ¿no? Del sector. Y no, estaba pensando con esto que estabas diciendo que claro, que las conversaciones importantes como que parece que siempre surgen alrededor de la cocina, ¿no? Es como este momento de pareja de tenemos que hablar. Eso es tan cierto. ¿Y dónde hablas? En la cocina. ¿Qué pasa allí en ese espacio? Sí, sí. Vamos a organizarnos la compra o vamos a la semana en la cocina. Siempre. Es un espacio, es verdad, es un espacio sagrado, no lo había pensado siempre. así. Elsa, vamos con la última. ¿Qué crees que estarías haciendo si no fueras food designer? ¿Alguna profesión ahí frustrada que dices, bueno, pues en un futuro quizá si me canso del food design puedo investigar? Skater no se vale, ¿eh? O skater. Ojo. Pues a ver, me hubiera gustado mucho ser actriz, pero luego me di cuenta que tengo una memoria pésima, o sea, sería incapaz de aprenderme algo de papagayo. Y luego con los años me han salido muchas vergüenzas. Antes era, yo creo que muy tira para adelante y ahora con la edad, o sea, lo paso no mal, pero por ejemplo cuando empiezo, por ejemplo, hoy, mira, un ejemplo, que he empezado mi nueva asignatura y el primer día de conocer a los alumnos, yo estoy nerviosa de empezar a hablar delante de 40 alumnos. O sea que con los años me he vuelto vergonzosa y yo creo que ahora no podría ser una buena actriz. Y de actriz / bailarina, vedette, la palabra vedette también, ¡Epa! ¿no? Me encanta. Sí.
Y no sé, y algo relacionado con el cine, ¿no? Si no pudiera ser delante de la cámara, pues detrás, creando películas. Creo que me hubiera gustado. Qué bien, con eso cerramos. Joder, con eso ya cerramos. Menudo cierre. Elsa, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto. A vosotros, me lo he pasado muy bien. Nosotros también. Ha sido mutuo, sí. Y antes de acabar, damos paso a Fabiola con las recomendaciones de este episodio. Gracias, Xavi. Hora de sacar el bloc de notas para deleitarnos con las recomendaciones. Comenzamos con nuestra multifacética invitada, que bueno, ya lo sabemos, además de entrarle al food design y food art, patina, lee el tarot y demás. Les dejamos el sitio de elsarianzo.com. La siguiente recomendación es porque escuchando la conversación lo primero que vino a mi mente fue Martí Guixé, a quien se le atribuye la primera presentación de diseño de comida en la Galería H20 de Barcelona. Esos primeros acercamientos donde, por ejemplo, tiene una botella de sake, que es este licor japonés de arroz, donde simplemente el corcho, pues más allá de esperar el corcho común, era un pequeño snack para acompañar la bebida. Si les ha despertado un poco la curiosidad, visiten food-designing.com. Retomando el hilo que también nos mencionaba Elsa, quien equipara el diseño de comida con el concepto de cuidar, les dejamos la referencia y referentes latinoamericanos de Red Lada, quienes abordan el food design como todo aquel esfuerzo que mejora nuestra relación con la comida o los alimentos en diversas instancias, sentidos y escalas, a nivel personal y o colectivo y en el contexto de los ecosistemas alimentarios. Revísenlos, también traen una gran y muy bonita propuesta. Además, estos chicos organizan el Food Design Fest. No profundizaré demasiado, lo podrán ver en la página, pero les dejo un proyecto que va también sobre esto, cocina intuitiva. Lo abordan más desde la alimentación regenerativa y el ciclo, pero como se comentó en el episodio, también profundizan mucho sobre generar conciencia de pues cómo consumimos. Y la comida es, claro, lo primero que consumimos desde la historia. Incluso yo me he ido en este viaje que ha sido el primer objeto asociado al conocimiento, pecado, simbolizado como una manzana. Y esta es una recomendación un poco obligada para los cinéfilos que escuchen el podcast Blade Runner. Esta película norteamericana de neo-noir y ciencia ficción que está disponible en varias plataformas de streaming. Si aún no la conocen, véanla. Como lo ha dicho nuestra invitada, es un futuro un tanto distópico, pero recordemos pensar en unos más utópicos. Para ir cerrando, Mugaritz. Esta recomendación que Elsa nos contaba que es una experiencia, digamos, un poco disruptiva, pues bueno, lo dejamos por si alguien se anima y quiere visitarles, pueda tener la información a la mano. Por último, Eider nos tendrá que pasar en otro momento el restaurante de Tenerife, pero si por ahora tienen ganas de probar más y están en Madrid o Barcelona, pues bájense Velada, esta app que pretende ser una guía gourmet. Y bueno, esperamos que este episodio les haya nutrido. Y ahí dejaré el juego de palabras. Esto es todo por este mes. Gracias a Rubén García y Fernando Rey en el control técnico, Sagrado Nova en la producción y al equipo delante de los micros, Javi Sorinas, Eider Fernández y yo misma, Fabiola Leiva. Hasta la próxima. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¿En serio? Que es cuando yo te he dicho, perdona, es que no sé si te entiendo. Tú te has ido 5 minutos y al volver seguías con una peli que ya estaba hecha. Sí, has abierto la puerta. No, total. Pero escúchame una cosa, yo rayadísima, yo en plan... Y te suelta el brazo ya, señor. Literal.